Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el último escenario de la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Estamos aquí contra el señor Cráneo Rojo ya, el villano final de campaña. Y estamos aquí con Riri Williams, que le he cambiado el aspecto y vamos a hacer, pues, ¿cómo decirlo? Vamos a tratar de resolver dos temas en un solo deck, ¿no? Que es el tema de que, bueno, me lo habéis comentado muchos y yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Hay que decir que quizás este canal es la excepción, la comunidad que hemos creado aquí, porque he visto que en otros foros no son de la opinión, pero sí que he hablado con muchos de vosotros en los comentarios y que buscando problemas el arquetipo de buscarse esbirros no es un buen deck, o al menos es un deck que no te permite controlar mesa, o que cuesta mucho controlar mesa con eso, al menos en solo. Y creo que como Ironheart no necesita tanto las cartas de aspecto, creo que al mezclarlo con un arquetipo que es bastante dependiente del héroe, de cómo de fuerte sea el héroe, puede funcionar muy bien. Además, buscando problemas, nos va a buscar esbirros y va a potenciar los rayos de fotones para poner dos contadores siempre, ¿no? Que además tiene más cartas de hacer daño que de intervenir Ironheart. Entonces creo que puede ser una muy buena combinación para Ironheart. Así que vamos a probar este nuevo arquetipo, este nuevo aspecto que le hemos metido y a ver qué tal, ¿vale? Había que hacer algo más como campaña, que es meter 5 amenazas más aquí. Ya sabéis que no estoy jugando con las ventajas ni las desventajas de las campañas, porque al final he preferido priorizar el tema del deck. Entonces yo creo que esto lo voy a dejar tal cual, gente. No ganamos ventajas, pero tampoco desventajas, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Yo creo que he metido aquí ya, juraría. Dejadme comprobarlo. Porque antes he estado barajando, siempre barajo un poco antes de empezar a grabar. Sí, vale, está aquí la obligación de la heroína. Entonces, nada, vamos a ir sin ventajas ni desventajas, vamos a hacer el escenario tal cual y ya está, ¿vale? Contenidos, cráneo rojo, porque si no habría que meter contadores de demora en forma de amenaza. Serían 5 amenazas. Bueno, se podría meter, no lo sé. Cráneo rojo 2 y 3, jugamos en experto. Conjuntos de encuentros, asalto de Hidra, patrulla de Hidra. En este caso he decidido meter los dos, además de Zax, por el hecho de que haya suficientes esbirros. Y preparación pone en juego la casa roja, añade todos los demás planes secundarios al mazo de planes secundarios, aparta el durmiente. Vale, pues ya estaría. Todo eso ya estaría solucionado. Bueno, si me notáis un poco así más bajo de energía o lo que sea, es porque, bueno, ya os lo he comentado en redes sociales, he contraído el COVID y estoy un poquillo así malillo y tal, nada grave, la verdad, un poco de fiebre, tos y irritación, nah, pero estamos bien, gente. Estamos bien, entonces nada, planes secundarios por aquí. Y 3 de amenaza, 0. Cuando se muestre esta carta, dale una carta en contra a cada jugador. Y vamos a arrancar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá en esta campaña contra Cráneo Rojo. Vale, esto no nos interesa ahora. Vale, voy a toser, disculpadme un segundo. Ok, ok. Mirad, hasta nos vendría bien tener amenaza ahora mismo ahí. Pero bueno, retropropulsores tampoco nos viene mal. Vivian tampoco nos vendría mal. Estas tres las vamos a descartar ahora. Nos viene muy bien viraje agresivo porque solo se puede utilizar con el rasgo aéreo, pero a partir de nivel 2 ya somos rasgo aéreo. Me descarto estas tres, robo 3. 1, 2 y 3. Vale. Vale. Por 2. Bajo esto. Por 2. Quito 3, pongo 2 contadores y me voy a poner el tercero con esto, yo creo. Yo creo que es la mejor opción ahora mismo, ¿eh? Vale, descarto de... Bueno, gasto un recurso de ciencia para ponerme un contador. Doy la vuelta. Por 2 vamos a jugar sobrevolar la zona. Quitamos 3 de amenaza a un plan. Vale, esto se va
a su propio descarte. Nos ponemos otros 2 contadores. Y ahora simplemente por 2 me voy a bajar los retropropulsores. Y vamos a pegar. Pegamos de 2. 1, 2 y damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4. Vale. Bueno, bastante bien, la verdad. 1, 2, 3, 4. Damos turno, entonces enderezamos. 1 de amenaza a la tiranía de Cráneo Rojo. Ahora, respuesta obligada. Después de resolver, se muestra la primera carta de planes secundarios, que es censurar el pasado. Cuando se derrote esta carta, cada jugador elige hasta 3 cartas de su pila de descartes y las añade a su mazo y lo baraja. Esto entra con 3 de amenaza. Vale, y ahora nos atacaría. Cráneo Rojo ataca de 2, porque recibe +1 al ataque por cada plan secundario que hay en juego. Y nos podemos defender. Yo creo que sí. Nos defendemos de 3, ataca de 1, de 2 y de nada más, no nos hace daño. Y doble carta de encuentros. La primera, tropa de Hidra, incitar 1. Vale. Y la segunda, Zap. Cuando se muestra esta carta sufres tanto daño indirecto como el número total de recursos que tengas en tu mano. De recursos de energía que no hay ninguno. Si es infligido como máximo 1 de daño, gana oleada. No nos ha hecho daño, o sea que esto sin más, ¿no? Como máximo. A ver si se ha hecho como máximo 1 de daño. Ah, entonces gana oleada, porque no nos ha hecho daño. Si fuese como mínimo sería al revés, vale. Y se vincula esta carta al supervillano. Ok, ok, nos toca. Vale. Pues ahora realmente podríamos pagar 3 para bajar a Munger. Me da pena perder a Ronnie, que es muy importante en mi estrategia. Pero a lo mejor es la mejor opción, ¿eh? Vamos a pagar 3. Entonces, por 2 genialidades ponemos 2 contadores. Robamos 2 cartas. 1 y 2. Y ahora, como hemos gastado 3 recursos de ciencia, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Increíble. Esta heroína es increíble. Ahora, por 2 vamos a jugar sobrevolar la zona. Entonces quitamos 3 de amenaza de aquí. Esto cae derrotado y ahora cada jugador elige hasta 3 cartas de su pila de descartes, que van a ser 1, 2 y 3, y las barajamos. Vale. Genial. Vale, pues esto lo dejamos barajado. Esto se va aquí. Ahora habría que poner 2 contadores más, 6 y 1, porque hemos utilizado sobrevolar la zona. Nos quedan estas 2 cartas. Voy a gastar 6 contadores para evolucionar a la etapa 2 y prepararme. Pego de 2, derrotamos a la tropa de Hidra. Voy a quitar 2 de amenaza. Y me voy a dar la vuelta. Y esto es, gasto un recurso de ciencia. Me da pena descartar mi inventiva, pero lo voy a hacer. Me pongo en 2.
Me voy a reservar a Munger y me voy a reservar el búnker también. Damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos, damos turno. Entonces es una amenaza, plan secundario, que va a ser patrulla de Hydrandra con 2 de amenaza. 1 y 2. Ahora, cráneo rojo planifica de 4, 5 y 6. Casi pasa. 3, 4, 5, 6. Vale, lo refleja un poquillo, pero yo creo que lo veis. Y carta de encuentros, que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver. Chicos, por favor, con la ilustración de cráneo rojo, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mover ficha. 3, 4, 5 y 6. Entonces esto pasa. A ver, es final de campaña, gente. Habría que complicar la cosilla un poquillo, ¿eh? Y ahora, cuando se muestre esta carta, el nuevo mundo de Hydran nos dice que se muestra la primera carta de planes secundarios, el durmiente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale. Y ahora esto se le da la vuelta y empieza en 1 de amenaza. Pues menos mal que nos hemos reservado aquí a la señorita Munger. Vale. Y ya estaría. Nos tocaría a nosotros. Por 1 voy a bajar a Ronnie. Entonces colocamos un contador. Robamos una carta. Con Ronnie me voy a colocar un contador. Vamos a 4. Voy a gastar 1 para poner otro contador. Entonces vamos a 5. Como hemos gastado esto, ponemos otro contador. Robamos una carta. Y, y esto ya estaría, gente. O sea, esto está súper resuelto. Voy a dar la vuelta. Pego al durmiente. Me como la represalia. Evoluciono. Quito 6 contadores. Me voy a la etapa 3. Me enderezo y me pongo un estado duro. Tenemos un daño encima. Y ahora... Esto no lo podemos quitar. Aún no lo podemos quitar. Creo que voy a jugar a la Guardia Nevada. Vamos a pagar 1. No, vamos a jugar así mejor. 1, 2, 3 y 4. Jugamos a Guardia Nevada. Le voy a dar más 3 de ataque y brutalidad. Entonces pego de 3 aquí. Se come la represalia. Pego de 2. Cae derrotado. Como lo derrotamos, se retira del juego. Y esto también. Esto se retira del juego. Como lo derrotamos, no nos comemos la represalia. Ahora voy a quitar amenaza de aquí. Cuando se derrote esta carta, busco un esbirro en el mazo o en la pila de descartes. Vamos a coger ya a este. Se pone en juego, nos hace el incitar. Esto va al descarte. Tiene 2 de vida y lo remato con Mungel. Y cae derrotado, ya ni lo dejamos entrar en mesa. Y le ponemos 2 daños a Mungel.
me sigo aguardando el búnker, que es bastante importante, y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora es reventar, gente. Por eso os digo que agresividad pintaba muy bien para Mungel. Fijaos lo que tenemos en mano, ¿sabéis? Son de los héroes, ahora vamos a reventar. Entonces nada, una amenaza, respuesta obligada. Vale, esto entra con 2 de amenaza. Una y 2. Nos ataca, defendemos con guardia nevada, ataca de 1, de 2, de 3, de 4, cae derrotada. Buah, tenemos el estado duro, no me di cuenta. Bueno, y ahora doble carta de encuentros por esto. La primera, soldado de hidra con dureza. Y la segunda, vincula esta carta a tu superhéroe. Trata el recurso impreso de cada carta que tengas en tu mano como si fuese de energía. Elige entre descartar una carta de controles. Ok. Ok. O bien sufrir 2 de daño indirecto. Vale. No sé si sufrir 2 de daño indirecto implica que me quite el duro y entonces estoy pagando ese coste. La verdad, no lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, como no lo tengo claro, voy a jugar a que no, porque realmente no estaría sufriendo esos 2 de daño indirecto, se lo estaría comiendo el duro. Voy a descartar una carta con el recurso impreso de energía. Se descarta esta carta. Voy a quitar 3 de amenaza aquí. Entonces, ahora el jugador que ha derrotado este plan descarta un esbirro que no sea élite, que va a ser este. Vale. Y ahora esto se podría descartar. Necesitaríamos ciencia. Fuerza no tengo. No tengo la energía por lo de antes. Vale. Bueno. Voy a pagar 2. 3 y 4. Voy a bajar a Nick. Vamos a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Voy a pagar 2. Voy a bajar el Salón de los Héroes. Y vamos a pegar de 2 con Nick. Se va 4. Daño aquí. Vamos a quitar la amenaza de aquí. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos y damos turno. Una amenaza, plan secundario. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe colocar tanta amenaza como el número total de recursos de energía que haya en las cartas en su mano y las cartas que controle. Aquí no hay ninguno. Aquí hay una. O sea que esto se va a 3. Nos ataca, defendemos con Nick. Nick cae derrotado. Y carta de encuentros que va a ser soldado de hidra. Ok, vale. Vale. Pues muy fácil, creo que por 2
Voy a bajar la inteligencia artificial de Tony. La agoto. Miro 2. Me quedo una. Ahora por 2 juego rayo de fotones. Hacemos 4 aquí. Nos comemos carta de encuentros. Ponemos 2 contadores. Quitamos 2 de amenaza a un plan. Quitamos toda la amenaza aquí. Ponemos un contador sobre el salón de los héroes. Y vamos a pegar de 2. Y vamos a dar turno. Son 1, 2, 3. Carta de encuentros y barajamos. Vale, bastante controlado. De momento, la mesa. Bastante controlado cráneo rojo. Y hemos subido muy pronto de nivel. Me parece que la inteligencia artificial de Tony está completamente rota. Daos cuenta que es como una especie de mansión de los Vengadores, pero que además te permite elegir entre 2 cartas. Son 3, 4, 5, 6. Bueno, esto no sé si corte o no. O sea, que corto por si acaso. Me voy a reservar este daño por si entra mucho esbirro ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una amenaza. Cuando se derrote esta carta, busca un aliado, lo pone en juego. Vale. 3 de amenaza. Nos ataca, defendemos con Mungel. Ataca de 1, de 2, de 3. Vale, habría que descartar un apoyo si fuese un ataque no defendido, pero sí que está defendido por Mungel. Mungel cae derrotada. Carta de encuentros. La primera es un entorno que se activa cuando empiece la fase del villano. La segunda es otra experimental. Y la última es un soldado de Hydra. Vale. Ok. Ok. Vamos a mirar las 2 primeras. Me voy a quedar el recurso doble. Por 2 voy a dejar la langosta. Cojo un evento de agresividad. Mi playa de descartes lo pongo en mi mano. Vale, ahora habría que descartar un recurso de energía otra vez. De verdad, pues este mismo. Se descarta esta carta. Ahora voy a quitar 3 de aquí. Entonces, cuando se derrote esta carta, busca un aliado en mazo en la pila de descartes y lo pone en juego. Y vamos a poner al señor... ¿Dónde está? Vigor. Lo ponemos en juego. Barajamos el mazo. Vale. Esto cae derrotado. Entonces, ahora vamos a hacer por 2. 4 aquí. Cae derrotado. Carta de encuentros. 2 contadores.
Otro contador aquí. ¿Esto qué hace? Después de que el villano ataque y te inflija daño, descarta una carta de tu mano. No sé si podemos descartar algo de esto, ¿no? No. Voy a gastar una por ellos para quitar amenaza aquí. No. No, la voy a dejar. Porque lo que hago con vigor es atacar de 3. Y ahora con el recurso que me da vigor y estos dos, bajo el helitransporte, daño en vigor. Pego de 1, se va a 10. Daño en langosta. Y podríamos hacerle 8. Vamos a gastar 3 contadores para hacerle 6. Cae derrotado. Pasa a la última fase. Cuando se muestre esta carta, dale una carta de encuentro a cada jugador. Es un poco temerario, pero nos va a dar un poco igual. Vamos a hacerle... No, me lo voy a reservar, vamos a pegar de 2. 1, 2. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5, 6. Súper agresiva ahora con el daño que tenemos en la mano. Y a ganar, gente. A ganar. Entonces, una amenaza. Ahora, último plan secundario. Esto se baraja. Cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta las 5 primeras de su mazo y coloca una amenaza por cada tipo distinto de icono de recurso que haya descartado de este modo. Vale, ok. Bueno, pues eso queda por aquí. Se descartan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y son 1, 2, 3, 3. 3 de amenaza. Ahora nos ataca, defendemos con langosta, ataca de 2, de 3, de 4. Si tienes adoptado tu identidad de héroe, el villano ataca después de esta activación. No des al villano una carta de aumento para este ataque. Vale, derrotada. Ataca de 2, de 3, de 4. Me quita el estado duro. Como no me hace daño, no descarto carta. Vale, y ahora carta de encuentros. Soldado de Hidra con lanzallamas. Vincular esta carta de el estratega consumado. Vale, carta de aumento adicional y sufres tanto daño indirecto como el número de recursos de energía que tengas en tu mano. 1. Si se ha infligido como máximo 1, gana oleada. Oleada. Mover ficha. Planifica de 3, de 4, de 5, de 6. Cuando Cráneo Rojo se active, dale una carta de aumento adicional por cada plan secundario que haya en juego. Luego descarta esta activación. Ah, igual esto fue en el ataque ya, ¿no? O no, no lo sé, no. 6, 7 y 8. Lo he contado bien, ¿no? Son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto se descarta. Pues se va a 10. Pues casi nos gana. No sé, igual la tenía que haber activado antes y no me doy cuenta ahora. Pero bueno, por si acaso. Vale, y nos tocaría a nosotros, hay que hacerle 20 de vida. Y yo creo que a lo mejor se lo podemos hacer. Vamos a pagar 2 para hacerle
4 de daño. Entonces ponemos 2 contadores. Robamos 2 cartas. Ahora ponemos otro contador. Y ahora vamos a mirar 2 cartas. Me quedo el arrojarse en picado. Aunque por 2 son 6 daños. Me voy a quedar el rayo de fotones. Por 1 y 2 hacemos 4. Ponemos otro contador. Voy a derrotar el plan secundario. Está ya 10. Son 3, 4, 5. Nada, tenemos de sobra. Voy a quitar 2 contadores. Derrotamos al soldado de Hydra. Ataco con vigor. Le hago 3. Daño derivado. Ataco con Ironheart. Le hago 2. Se va a 15. Con el recurso de vigor. Viraje agresivo. Le hago 4. Voy a gastar 3 para hacerles 6. Bueno, vamos a hacerlo justo porque quiero ver cuánto nos hubiese sobrado. O sea, está ahora a... Está 19 ya, ¿no? Está 19. 15, 16, 17, 18, 19, sí. Pues solo hay que gastar 1. Vale. Para hacerle 2 daños. O sea, 21 que hay derrotado. Y creo que aquí esto no podemos solucionar nada de esto. Ah, sí, esta se puede quitar. Ciencia y fuerza. Ciencia y fuerza. Quitamos esto. Pensé que eran 3 recursos, es la verdad. Esto estaría a 3. Ahora podría darme la vuelta. Agotar el salón. Robar 3 cartas. 1, 2, 3. Solo por curiosidad, por saber lo que hubiese salido. Que podemos bajar ahora por 3 a Miles e intervenir aquí de 3. Para que se quede a 2, yo que sé. Por dejar esto más libre. Y meterle aquí, curar estos 2 de daño, por ejemplo. Y ya estaría, muy fácil, la verdad. Bueno, reflexión final, gente. Voy a traeros una reflexión final definitiva de la heroína junto con Nova, cuando termine también la campaña con Nova, de los más buscados de la galaxia. Creo que este arquetipo de buscarse esbirros le beneficia mucho para ponerse contadores. La verdad es que no hemos tenido que tirar mucho de buscando problemas porque en este escenario hay bastantes esbirros que ya han ido saliendo. Pero ya veis, ¿no? En cuanto empiezas a sumar contadores te pones en nivel 3 muy fácil. Tienes una manera muy sencilla de manejar la amenaza con Ironheart con los retropropulsores y sobrevolar la zona. Y luego tienes cartas que te van a hacer reventar de una manera increíble con arrojarse en picado, con viraje agresivo, ¿vale? O sea que... Y buscando problemas también te va a ayudar con la amenaza. Entonces yo creo que en principio este deck, este aspecto, es el que mejor le puede ir a Ironheart. Es posible que incluso podáis controlar mucho más la mesa con justicia o con liderazgo, pero como habíamos estado hablando el tema de que en agresividad es muy complicado controlar la mesa, realmente que salga una heroína que te permita jugar en agresividad, buscarte esbirros, pero además tener bastante control de mesa, yo creo que compensa bastante, la verdad. Compensa bastante. Y el Salón de los Héroes, que es una carta que nunca me ha gustado mucho, en este caso sí que me gusta,
porque no hemos tenido la necesidad, pero porque es que hemos subido demasiado pronto, ¿vale? Es que era el gran miedo que tenía yo con Ironheart de siempre ha sido el tema de que subiera demasiado pronto, y es lo que ha sucedido en esta campaña, ¿no? Que sube demasiado pronto de nivel a nivel 3 y está completamente rota ahí. Pero el tema es que antes de que tú llegues a nivel 3 vas a querer estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Es como, bueno, pues lo que vimos con otros héroes, ¿no? Que ha sucedido. Aquí el caso es que es como un Iron Man, pero mejorada la fórmula, ¿no? Entonces no tienes que estar tan vendido en alter ego, sino que vas a héroe y vuelves, vas a héroe y vuelves. Entonces, como vas a andar yendo y viniendo, hay cartas en alter ego que te van a beneficiar mucho, como Ronnie Williams, que te va a ayudar a ir subiendo, y el Salón de los Héroes te va a permitir robar 3 cartas. Como vamos a jugar a los esbirros, esta vez sí, yo creo que este arquetipo empieza a compensar bastante, bastante. Y luego, el arrojarse en picado no está nada mal. Llevo 2, porque os dejaré seguramente la lista en la descripción, ¿eh? Porque aquí hay algo interesante, y es que cada vez hay esbirros más poderosos, más potentes, ¿no? Pues como el propio Armadillo que vino con Nova. Entonces, ojo, porque no siempre va a ser para el villano única y exclusivamente. Y nada, vais a controlar mesa con los repulsores y con los retropropulsores. Entonces da igual el esbirro que os caiga, porque el principal problema de Buscando Problemas es que no eliges el esbirro que sale. Y ya estaría, gente. Aquí tenéis una nueva heroína para Marvel Champions, completamente rota con esta lista. Y bueno, con otras listas, la verdad, es muy sencillo hacerla funcionar. Hasta ha funcionado en protección, que os decía que era un aspecto que no me acababa de convencer para ella. Y nada, un poco la partida hasta aquí, la campaña hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.